Acá hay una cierta tendencia a ver los fenómenos como el de Bolivia o el de Venezuela o Ecuador como una mera coyuntura, como un presidente que surge de un movimiento político y se hace con la presidencia y se hace reelegir y cambia la constitución, pero ya llevamos como 15 años en esa coyuntura, se está extendiendo la cosa. Entonces también si existe o no, cuál es la conexión y cuál puede ser esa posible base común de esos proyectos, como aquí se ha dicho, cuál puede ser también la perspectiva desde lo teórico hacia dónde pinta esto. Mira, aunque sea en 5 minutos, primero la teórica, ahí están, en todo eso hay mucha bibliografía. Y en el caso mío personal, en mi página, ustedes pueden bajar mucho material. El libro que publiqué en 2001 hacia una filosofía política crítica. Hay un artículo que sitúa la filosofía de liberación dentro de, sobre todo, la posición postcolonial y lo que se llama las subaltern studies, los estudios subalternos de Cuja y el grupo más bien de la India en Estados Unidos con el Spivak y demás. Son como nuevas visiones de las cosas que se ponen un poco de moda, pero no está mal saber lo que dicen y asumir los elementos importantes. Entonces, ahí yo sitúo, porque nosotros en el año 68, en un grupo argentino, planteamos el tema de filosofía de liberación, que era ya pensar filosóficamente desde la periferia global. Pues sí que era una filosofía que ya pensaba globalmente, quizá la primera. ¿Es posible pensar desde la periferia? Fue la pregunta de Salazar Bondi, el peruano. Y estábamos en contacto con él y ahí empezó todo. Pero fue filosófico, mientras que los subaltern studies más bien histórico, Edward Said en la posición del orientalismo es más bien de la literatura, sobre todo el Commonwealth. Y así cada uno es en distintas disciplinas que va planteando temas semejantes. Lo del decolonial es un equipo que se ha formado en Estados Unidos con latinos, con Aníbal Quijano en Perú, conmigo, somos como dos viejos, uno más sociólogo y marxista, Aníbal Quijano, y yo más filósofo, somos los dos que apoyamos el proyecto, y un grupo de profesores más jóvenes que han entrado en la línea primero, por ejemplo, Santiago Castro Gómez en Colombia, más postmoderno, muy conocedor de Foucault, pero después al leer a Wallerstein y estar ya en Colombia, va más adelante y hace la crítica al propio Foucault. Y fue Nelson Maldonado, que ahora es profesor de la UEA, que propuso el llamarle descolonización y giro descolonización. Entonces hay como 20 o 30 profesores que estamos en esta cosa, pero que se inspiran en muchas otras corrientes anteriores, que plantea el tema de la descolonización epistemológica de todas las ciencias humanas, que vendría después de lo postcolonial. Yo hablo de transmodernidad, que también se incorpora un poco dentro de esa cuestión. Si vas a mi página hay artículos sobre la transmodernidad, hay artículos sobre todas estas cosas. De paso, de gracia, mi página es Enrique Dussel, todo en minúscula seguido, .com. Era ORG, pero por un lío quedó desconectado y ahí hace ruido porque la gente va y dice no hay página y después encuentra otra, es com. Yo veré cómo arreglo electrónicamente eso. Pero ahí hay muchos artículos que responden a la pregunta. Esta temática está entrando fuertemente en muchas universidades de Estados Unidos, de Europa. Se apareció tu página. Ah, sí. Tiene cambios a los chicos. Ah, sí, claro. ¿Cómo? Sí, claro. ¿Dónde está? Ahí. Sí. No se ve. Arriba, arriba. Sí. Ah, Si sí. yo no sé, si yo no... Ah, más arriba. Allá. Sí. Si no, chico. Bueno.
Pues sí, hay que usar los medios que existen, pero lo único que, a diferencia de otros, pues está casi todo lo que yo he escrito y gratis. Entonces, me decían unos subcoreanos, ¿por qué lo ponen si es gratis? Para que lo lean, no para nada. Para que me interesa. Y iré metiendo aún lo que están metiendo. Se me va a armar un lío con las editoriales, pero bueno, mala suerte. Si no, uno está supeditado. Creo que es un grupo muy interesante y que justamente no niega la teoría de la dependencia, sino que la asume, pero le cambia su sentido. Aníbal Quijano, siendo un gran marxista y de los creadores de la teoría de la dependencia, dice, el gran problema de América Latina no era la clase, siendo marxista, sino la raza. Y la raza era el modo de clasificar socialmente a la gente y también de explotar. Y entonces ese tema se hace muy actual en todo el mundo y en unas categorías muy en la línea marxista. Debo decir que la teoría de la dependencia, como Teotonio Santos lo ha hecho en un último libro de hace 5 años, nunca fue refutada. Y Agustín Cuevas dijo, esto ya es una teoría burguesa, no es burguesa, es puramente marxista, la teoría de la dependencia. Y me leí yo todo el Marx, segunda parte del Mega, y escribí 3 tomos para ver si Marx había planteado el tema de dependencia, y Marx lo plantea explícitamente y es teoría marxista y válida hoy, contra los que dicen que no, que ni saben el tema y lo dicen por oída. Transferencia de plusvalor de un capital nacional menos desarrollado hacia el más desarrollado es el tema de la dependencia en estricta terminología de Marx mismo, no marxista, de Marx. Y entonces es la que explica el tema de la globalización. Si hay capital global financiero, pero también industrial, es porque se extrae plusvalor de la periferia a través de los salarios o a través de una competencia. Hay que leer el tema, es complicado, pero yo podría decir simplemente que sí, la teoría de dependencia, la globalización viene a terminar por ser una ideología, pero se muestra allí cómo es que funciona. No diría más por ahora en el tema. Bolivia. Bolivia y Venezuela para mí son los 2 laboratorios más importantes en este momento en América Latina. No por su importancia numérica, ni capital, ni algo, sino por la complejidad del tema y con significación mundial. Porque en Bolivia hay pueblos indígenas o originarios que nunca habían sido incluidos en el Estado Nacional. 70% de la población no existía. Y esto también es un problema africano, un problema asiático y de otras partes de la Tierra. Y de otras partes de América Latina, Perú sobre todo, Ecuador, Guatemala, México. Entonces es un tema muy importante. Pero la ventaja de Bolivia, que tiene una vida comunitaria muy fuerte, conservada durante estos 5 siglos. Entonces tiene ciertas experiencias que no se encuentran en otras partes, que por otra parte tampoco es imitable. Pues sí, que ningún otro país va a poder imitar la experiencia boliviana, pero sí tiene una complejidad teórica para el que lo quiere explicar muy interesante. Y por eso que Bolivia es un laboratorio teórico también. Explicar cómo funcionan esos grupos, cómo han sido excluidos, cómo han ahora reconstruido un Estado, cómo ese Estado mismo, queriendo hacer las cosas, empieza a traicionarse. Yo estuve hace 4 años en Bolivia, cuando se discutía a nivel del Ministerio de Justicia y estaba el ministro y 500 jueces y todo, que Bolivia pensó hacer 2 sistemas jurídicos, el moderno y el uso y costumbres anterior, pero a nivel nacional. Y entonces se hablaba de que se iba a admitir los usos y costumbres indígenas como un derecho consuetudinario, que habría que empezar a explicitar porque no está explicitado y muchas veces habrá que inventar. Por desgracia se cortó por un atajo y se lo dejó al uso y costumbres para el nivel local, y lo nacional es juridicidad moderna. Se perdió la posibilidad de crear algo muy original. Entonces hay en este momento un enfrentamiento
entre un cierto universalismo que no está exento de modernidad y una conservación muy fuerte de sus propias posiciones. Ahora, la exposición que hizo García Linera en México, en un encuentro muy importante, pues vino muy bien porque paró un poco a otra posición de extrema izquierda que se expresa por la posición de John Holloway en la línea de Antonio Negri y de gente que yo les llamaría extrema izquierda, que van a decir, por ejemplo, que el Estado es burgués y por lo tanto hay que disolver el Estado. Ahora, gente que entonces critica a Evo Morales porque dice, usted es el presidente, ¿cómo es eso? Usted tiene que disolver el Estado. Eso es suicida y al mismo tiempo mala teoría política, es anarquismo. Entonces, García Linera hizo una exposición sobre el Estado magnífica. Claro, es un intelectual brillante, como no hay ningún otro vicepresidente en la tierra, ni presidente, es un intelectual. Y después yo hice su comentario ahí, pero eso fue en Venezuela, sí, cuando se entregó el premio al pensamiento crítico. Estuvo magnífico, me parece, porque explicó el Estado no solamente institucionalmente, sino simbólicamente, históricamente. Se hizo una explicación fuerte, pero después propuso 4 contradicciones que él dijo inevitables, y claro, ahí se aceptó el tema y yo no entré cuando él hablaba me miraba como diciendo, este Enrique se me va a lanzar, pero yo no guardé la forma y me pareció muy bien lo que dijo. Pero, por ejemplo, cuando él habló de las soluciones universales y las soluciones particulares, y puso el ejemplo de la ruta que están haciendo atravesando la zona baja de Bolivia, amazónica. Entonces dice, necesitamos la ruta porque hay que modernizar a Bolivia y hay que unirse a Brasil y hay que sacar una cantidad de riqueza y demás, y hay 300.000 indígenas ahí abajo y tenemos 6 millones en las montañas. Y entonces están siendo de alguna manera utilizados esos 300.000 indígenas por la oposición y por Estados Unidos y todo para hacernos problemas. Pero ahí estaba Héctor Díaz Polanco en nuestro encuentro y después que ya habló, entramos a discutir el tema. Dijo, no, lo que pasa es que le está dando poca importancia a los movimientos sociales, se está produciendo ahí un mar de fondo, porque el Estado no está escuchando suficientemente a los movimientos. Entonces el Evo va perdiendo presencia en los grupos populares que no son como en otras partes, porque son comunidades indígenas de mucha organización, mucha conciencia y mucha convocación. Así que por ahí si se vuelve a pasar otro gasolinazo y otra ruta, le paran el país, lo tiran abajo y dicen, bueno, Evo, tú eres muy bueno, pero ya no te necesitamos y vamos a nombrar otro. Y eso lo piensan, que quizás Evo pues ya no está funcionando. Eso es parte de la maduración de una revolución. Entonces ahí hay muchas cositas que se están discutiendo y con respecto a la universalidad y la particularidad no es tan clara que la universalidad siempre tiene razón. La particularidad a veces tiene su racionalidad. Entonces la ruta podría cambiar su trayectoria y no atravesar por el medio y ser más bien fronteriza y no les destruye sus culturas y al mismo tiempo cumple otra finalidad. Entonces hay soluciones, pero lo interesante es que es un cambio profundo de Bolivia y se está a un nivel también teórico. Por ejemplo, en mi email esta mañana Raúl Prada pues tiene un artículo muy bueno. Hay unos intelectuales en este momento en Bolivia, teóricos, que están produciendo cosas novedosas. Y entonces yo, filósofo, político, me estoy inspirando en ellos. Yo le estoy hablando de la participación a muchos niveles, pero es comentar una ley que ha salido en Venezuela, de poder popular, muy buena, muy interesante, que supera toda la modernidad para mí. Es una cosa muy novedosa. Entonces, tenemos que saber lo que está pasando e intentar formular teóricamente esos acontecimientos. Y son teóricamente muy interesantes también, es decir, yo diría académicamente muy creadores. Y cuando uno los propone,
a veces las reacciones son tremendas. Estuve en Praga el año pasado, en junio, en el grupo de la Escuela de Frankfurt, que se reúnen alemanes, checoslovacos, italianos, norteamericanos, de la Escuela de Frankfurt, que se reúnen todos los junios, y planteé el tema de la democracia participativa articulada con la representativa, y mientras que yo expliqué estaba todo muy bien. Cuando dije que era de Venezuela, saltó como leche hervida, y toda esa gente que es crítico y de izquierda, no puede aceptar. Y hasta una colega de México, de mi departamento, me dice: Enrique, pero ¿cómo nombras a un dictador? Le digo: pero dictador, ¿quién ha sido más elegido que...? Pero surgió por un golpe de Estado. Digo: ¿y cómo que surgió? No surgió por el golpe de Estado, se le hicieron. Él hizo uno y estuvo en la cárcel, no fue lo que triunfó. Cuando dije el caso, ya se puso la cosa brava, ¿no? Pero hay mucha novedad en lo que están haciendo y hay que estudiarlo con lupa y expresarlo de una manera que les sirva a ellos. Porque lo interesante es que las leyes mismas que hacen, teóricamente, a veces hay contradicción, porque no han estudiado la coherencia de todo el horizonte conceptual que no manejan, pero lo están intuyendo. Entonces, el intelectual tiene que ayudar, sirviendo, no como vanguardia, sino retaguardia, tomar lo que está haciendo y clarificárselo a ellos mismos. Es decir: mire, si dijimos esto, aquí no funciona. Por ejemplo, en los estatutos del Partido Bolivariano Socialista ahí en Venezuela, hay un artículo que es leninista completo, que el Comité Central nombra todo. Entonces digo: ¿dónde está la democracia? Entonces el vicepresidente dice: ay, ¿cómo que dice? Mira lo que dice acá. Habría que reformarlo. Es decir, uno puede ayudar al proceso siendo un intelectual realmente orgánico de lo que está pasando. Vamos a ver si hay más preguntas. Si no hay más preguntas, yo sí. En tu comentario, en la introducción del documento de Nuralex, es decir, aparecía en inglés religión, algo de religión, ¿no aparecía? Sí. Pero ese es el tema del seminario de mañana. Okay. Sí. Yo ahora quisiera un poco para enfocar o seguir en la misma línea, porque ayer precisamente teníamos una discusión en una de nuestras clases sobre qué es lo nuevo entonces en América Latina, porque está claro que usted lo que nos propone es un cambio en la forma de leer el mundo, digamos, ya no eurocéntrico, sino darle cabida a la periferia. Lo que usted dice, que América Latina entre en la historia, ¿sí? Para eso, por supuesto, hay herramientas como esto, que es reconocer el pensamiento propio de estas... Hacia el pasado. Es como un rastrear, pero no es creativo esto es informativo por ahora. Por lo menos recuperar para que la gente se informe, para que nos informemos. Ahora, la pregunta es, hacia adelante, ¿qué es lo nuevo? Porque decíamos, bueno, medidas como la nacionalización del petróleo no es un gran invento, ¿sí? Las reformas de Venezuela no necesariamente son tan novedosas. Entonces, es muy difícil saber efectivamente qué es lo nuevo o cuál puede ser también el alcance de eso nuevo. Yo por ejemplo, puedo decir que darle a la naturaleza estatus como sujeto de derecho, eso puede ser un elemento muy nuevo en la teoría del derecho, pero resulta de alguna manera difícil ubicar cuáles son los elementos. Puede existir entonces una clasificación hasta teórica de eso, no sé, sobre el poder, cuáles serían las nuevas definiciones, las redefiniciones de estos procesos en América Latina. No, claro, porque yo hablo de ser, por hacer una periodización. Ha habido como 6 revoluciones en América Latina y cada una de ellas fue una novedad a un cierto aspecto. La cubana, 59, fue concebida de una manera muy pequeño burguesa. El mismo Castro no era ni comunista en la época, el que tenía un poco más claro la cosa era el Che Guevara, pero un poco. Y hicieron una revolución del tipo de las revoluciones antipopulistas organizadas de Estados Unidos para entrar en la etapa desarrollista. Y desde Estados Unidos fue comprendida como la caída de Perón, de Vargas, en Brasil, Pérez Jiménez, Rojas Pinilla, Batista. Y por lo cual hasta ayudaron un poco a que se cumpliera esa revolución.
Lo que pasa es que una vez en el poder tuvieron que ser consecuentes, y si hicieron una reforma agraria, la hicieron. Estados Unidos dijo, no, estaba bien el juego, pero no es para tanto. Y dijeron, lo vamos a hacer. Y entonces Estados Unidos presionó, y Cuba, ¿cómo iba a enfrentar a Estados Unidos? Tenía que pedir ayuda a la Unión Soviética. Y de un punto de vista teórico, no pudieron innovar mucho. Es decir, teóricamente la Revolución Cubana tiene grandes experiencias, y el Che Guevara es notable su creatividad. Y el mismo Fidel, cuando habla, también propone una cantidad de cosas. Yo me inspiro en él, el concepto del Estado, el concepto del pueblo. Dice el pueblo, cuando de lucha se trata eso, y empieza a decir lo que es pueblo. ¡Ja! Y primero están los desocupados, que no son clases, después están los ocupados obreros, que son muy pocos, 400.000, y después están los peones del campo, pero después están los pequeños propietarios del campo, y están los pequeños burgueses y los profesionales y la madre de familia, y todo eso es pueblo. Entonces tenemos un concepto interesantísimo del pueblo de Fidel Castro. Pero en general fue una revolución sin tanta novedad. Cuba, pero eso fue en el 69. Después viene el socialismo elegido por voto, Allende en Chile. Ahí hubo mucha más novedad teórica y empezó a haber nuevos participantes. Hubo una izquierda de la democracia cristiana que se pasó al frente y planteó toda una reforma teórica. El ateísmo ya no iba a ser condición de la revolución, y eso abrió un campo enorme. Ya había acontecido la muerte de Camilo Torres y otras cosas, la teología de la liberación. Entonces era una nueva concepción del marxismo que había en Cuba. Estaban cristianos para el socialismo. Entonces, segunda revolución. En el sandinismo es otro más adelante, porque la hacen pequeños burgueses, que son todos los comandantes, con los campesinos. Ahí no hay ni un obrero. Entonces la ortodoxia teórica se abre mucho más. Estamos en el 79. Y de ahí hay que saltar al zapatismo. Pero el zapatismo ya son pueblos indígenas. Entonces ahora sí que proponen la cultura, pero la cultura anterior a la modernidad, y con la modernidad, que atravesará la modernidad. Y el subcomandante, que habla con un lenguaje casi mitológico, de gran poesía, de precisión, pero que creo que es un avance enorme adelante, porque hace entrar al indígena. Y después entonces viene la venezolana. Estamos en 99, ya es la quinta. Ahí la novedad ya es completa, porque surge de una elección, aunque hay un golpe de Estado, pero fracasa y va preso y después logra ganar. Y ahí se cambia primero la Constitución, lo cual no había acontecido nunca en una revolución del siglo XX. Ni Mao, ni Lenin, ni Mao Zedong, ni Ho Chi Minh, nadie se le dio por cambiar la Constitución. Esa era una estupidez burguesa. No, señor, la ley es fuerte e importante, es el principio de legitimidad, es un concepto democrático, pero democrático distinto. Entonces, yo creo que ahí hay una concepción realmente novedosa en Venezuela. Pero cuando vamos a Bolivia es mucho más todavía, porque se suma como los zapatistas más los venezolanos. Y entonces es Evo Morales que dice, esto es una revolución cultural, pero cultural no a niveles supraestructural. Cultural significa política, económica, institucional, todos los niveles de una cultura, en el sentido un poco alemán, cultura. Y entonces rompe todos los esquemas, porque son los pueblos originarios, el agente colectivo de la construcción. Y ahí sí ya tenemos una novedad. Entonces los zapatistas dicen por un lado, los que mandan, mandan mandando, pero entre nosotros los que mandan, mandan obedeciendo. Entonces Evo Morales toma la cosa y dice, sí, yo ejerzo el poder obediencial. Entonces yo estoy en la tarea de repensar toda la política, y Heidegger, Nietzsche, después la voluntad de poder, qué significa poder en Weber, en Habermas, en Carl Schmitt, en Agamben, en todos los autores filósofos. Digo, pues esta gente está hablando de otra cosa. Y me parece muy interesante. Entonces tomo el hilo de Evo Morales y empiezo a reconstruir el concepto de poder. Ahí hay un nuevo concepto, digamos, ahí teórico hay de poder. un nuevo concepto de poder, de institución. Eso que yo escribo ya es fruto del 2005 para adelante.
No sé, no podía escribir en el 2003. Pero tenía todo un bagaje que me permitía ver la originalidad de lo que estaban haciendo. Entonces, la 20 tesis en política ya es una teoría de esa experiencia. Y ya es latinoamericana. Entonces, digo, nos situamos antes de Hobbes, o más allá de Hobbes, y más allá de Locke y de Hume. Tenemos otro concepto de poder y otro concepto de institución, y todo empieza a variar. Hay que tener capacidad de invención teórica, ¿no? Y ahí entonces yo creo que estamos enfrentando una gran novedad. América Latina empieza a tener una maduración que yo creo que ya es irreversible. Y se ha visto aún en la última reunión de los otros días, de hace 4 días. Cartagena, ya Correa dijo, ya no voy más mientras que no vuelva a Cuba. No, pero a Obama no acepta que esté Cuba. Pero le dijeron los del ALBA, bueno, la próxima no vamos a estar 7. Y si no van 7, se acabó la huelga. Entonces, ya Estados Unidos empieza a darse cuenta que hay un frente, pero también hay una conciencia. Y esto Kirchner se lo dijo hace años al propio Bush. Cuando Bush ahí llegó a Plantillo y Kirchner le dijo, mire, usted ha sido elegido por el pueblo norteamericano, yo por el argentino. Así que aquí se hace lo que yo pienso. Y Bush se retiró enojado de la reunión. Estamos en un momento de maduración. Es decir, estamos en un momento de, podría llamarse, de superación del paradigma de la modernidad, si se quiere. Eso despacio justamente, porque lo que está pasando en Bolivia es que justamente algunos le atribuyen a García Linera el hecho de que todavía tiene el paradigma de la modernidad por su marxismo bien sabido, aunque ahora muy abierto y demás, ¿no? Bueno. Entonces, la cuestión de la modernidad está en el centro del problema. Y en un Brasil o en una Argentina, el tema de la modernidad no se ha ni planteado, están lanzados en esa línea así casi ritmo. Porque la pregunta aquí, si no hay... Yo tengo una... Porque cuando se habla de esto de la... No, pero ¿qué reto es representa para esa interesante. tipología de revolución? Es interesante, como tú dices, cuando ya presentó Zelaya la posibilidad de hacer la Constitución, se dijo no. ¿Por qué? Porque sería un ejemplo más. Pero si eran demócratas tendrían que decir de acuerdo con tal que el pueblo decía, pero no, saben que se le va de la mano el proceso. Pero se daban cuenta que se iba a radicalizar y lo pararon antes. Tú dices, pero no se ha dado otro caso como el de Venezuela o Bolivia, pero tampoco se ha dado otro caso como el de Honduras. Claro que subió el gobierno conservador en Chile, pero es un gobierno que está bien hackeado por los estudiantes y por la izquierda y por demás, y la tiene difícil, y no sería difícil que vuelva a una socialdemocracia chilena, que es muy particular. Pero diría, se está estabilizando el proceso, pero el proceso es una línea de cierta autonomía, de solución de una crisis económica muy fuerte, de un definitivo desprestigio del Fondo Monetario y de todo esto que ahora se lo están imponiendo a Grecia y a España y a todo. Entonces miren qué interesante, yo recibo la Deutsche Welle, la radio alemana, y cuando se produjo todo el lío de Grecia, empezaron a tomar algunas noticias de Argentina, cómo habían solucionado el problema del Fondo Monetario. Entonces preguntaban a la gente en la calle, ¿qué piensa usted del Fondo Monetario? La gente, pero cualquier criadito ahí bien mestizo y todo, contra el Fondo Monetario. Bueno, cambiaron ahora de política, ahora se lanzaron contra la Argentina, porque el tema era que la Argentina salió de la crisis no respetando al Fondo Monetario. Entonces, le estaba dando cierto interés porque se preguntaban cómo salió de la crisis, pero salió de la crisis de la manera que no les interesa. Entonces el tema actual del YPF le viene muy bien para enterrar a Argentina y no ponerlo como ejemplo de que salió de la crisis porque no respetó al fondo. Se cambió toda la política, ¿no? Precisamente en ese punto, si no hay otra pregunta, es lo siguiente, porque digamos estos elementos nuevos como el nuevo concepto de poder, la variación en la forma como el poder se ejerce a través de las instituciones, Movimientos sociales, que vendría siendo como el sujeto, el actor del cambio acá principal, digamos, los movimientos sociales organizados. Eso es más, digamos, del lado de la política como tal, pero puede construirse ese punto de cambio, ese giro,
sin un proyecto económico plenamente, digamos, establecido de manera alternativa, porque existe una explicación como la del profesor Sade, Emil Sade, más desde el eurocentrismo, que dice, no, en este momento lo que estamos en América Latina es en un momento de declive del poder del imperialismo, pero no hay todavía un proyecto alternativo plenamente existente. Ahora la pregunta es, ¿puede existir ese proyecto sin un proyecto económico, digamos? Sí, lo que pasa es que tenemos que repensar el concepto de revolución, y eso lo hemos discutido en reuniones inteligentes, no es invento mío, es decir, la revolución instantánea, violenta, que yo tomo el poder, ¿no? La toma de la Bastilla, eso parece que no se va a dar, y se están dando procesos que no exigen eso, que tampoco son socialdemócratas, no son socialdemócratas, van con una visión más profunda. Y entonces hay que redefinir qué es una revolución, se va a largo plazo. Y también el modelo alternativo. Se puede pensar un modelo a priori o hay que irlo construyendo, Y entonces muchas medidas todavía son neoliberales, en Brasil y en Argentina y en muchos países sigue funcionando, pero se le va acotando. Un cierto nacionalismo ya en este momento es fundamental, para que la gente respire y tenga un espacio, ¿no? Entonces hay que repensar las cosas. No va a haber un proyecto alternativo inmediato distinto, se va a ir construyendo y puede durar mucho tiempo la construcción. Algunos lo querrían tener, pero por ejemplo el Víctor Álvarez tiene un libro, bueno, no lo traje, me hubiese gustado, Estado burocrático y Estado popular. Este hombre sí se pone, por ejemplo, a trabajar el tema de la propiedad. Dice, aquello de la propiedad del Estado ha fracasado. Pues sí, un poco la idea de Marx, que había que tomar los medios de producción, no puede ser en manos del Estado. Tiene que ser propiedad social, donde la comunidad tenga plena responsabilidad y creatividad. Entonces ya no podemos aceptar... No solo la superación del centro colonial, sino también de las utopías que antes existían. Claro, el tema de mucho de lo que eran fines históricos a realizar, vamos a hacer una sociedad comunista, la postergamos a una postulado imposible empíricamente, una idea regulativa. Entonces tenemos un amplísimo campo de muchas posibilidades. La política se hace más realista, crítica, pero posible. Mientras que en la posición de Marx mismo y del socialismo real, la política desaparecía con el capital y el Estado, aunque el Estado nunca desapareció, pero sí la política. Marx decía, desaparece la política con el Estado. ¿Y después qué viene? La administración. ¡Apa! Eso fue socialismo real y es un desastre. Entonces hay que permanecer en la política. ¿Y cómo se permanece? No hay experiencia. Evo Morales y Hugo Chávez son una revolución con política. Entonces había un cubano en la mesa y decía, pero no, pero son ingenuos estos venezolanos. Todavía van a perder unas elecciones y se les va a ir la revolución de la mano. El cubano decía, esto es absoluto, es absurdo. Y yo le digo, pues si no pueden perder una elección, eso no es democrático. La pueden perder, claro, y la recuperarán, pero además se pondrán pila para no perderla, y eso los tendrá inventivos y no tranquilitos ya la burocracia, porque ya no pueden perder más una elección porque nunca han hecho una. Entonces está fácil, ¿no? Esto es una revolución con política, es una novedad. No existió ni en la China, ni en Vietnam, ni en ningún país. Es una cosa distinta. Ahora, no es que sea pura reformismo, ¿no? Bueno, hay que decir, no, se va a forzar el capital, pero ¿cómo? Ahí está la dificultad. Ahí está el arte. Y está la discusión, la creación de la organización de la base. Lo venezolano es más aplicable a los países mestizos y blancos. Lo boliviano es más a los indígenas, porque en Venezuela tenemos muy poco indígena como Argentina o Brasil. Entonces hay que pensar más lo urbano, el campesino mestizo, y hay que recrear la comunidad. No existe. Entonces, ¿cómo se recrea la comunidad? ¿Y cómo se hace al pueblo responsable de una democracia participativa? Difícil. Tienen ya como 65.000 asambleas barriales.
y muy pocas comunas, pero va por ahí la cosa, ¿no? Entonces, todo ciudadano debería formar parte de su asamblea en el barrio y hacer democracia directa a ese nivel, pero después ya cuando hay comuna ya no es directa, y cuando es municipio menos, y cuando es estado, y cuando llegamos al estado federal tenemos el cuarto poder, el estado ciudadano, en la constitución, pero el estado ciudadano es muy débil, es una cosa por ahora simbólica, no, en el futuro tiene que ser la expresión de una participación organizada, pero tenemos ya el cuarto poder, que sería fiscalizador del Poder Ejecutivo y Legislativo, que nombra a los jueces. El Poder Ciudadano, no el Legislativo ni el Ejecutivo, en Venezuela. Entonces, se está produciendo una revolución institucional que está muy interesante, hay que estudiarla y hacer teoría. Vamos, la última pregunta. Una pregunta, me da la impresión que cuando usted habla de Venezuela, habla muchas cosas positivas de Venezuela, o sea, todavía no he escuchado algo negativo. Y muchas negativas. Sí, claro, pero por lo menos las preguntas que le han, lo que ha respondido a sus preguntas son cosas que usted piensa que son positivas en Venezuela, en el proceso de cambio que hay en Latinoamérica. Pero ¿por qué si son tan positivas, si pasa algo tan bien en Venezuela, por qué en Europa se habla todo el tiempo del dictador Chávez? Como usted dijo, estuvo un congreso o algo así en Praga hace no sé cuánto tiempo, y empezó a decir que en Latinoamérica había este proceso, y cuando dijo que era venezolano, pues todo el mundo se dijo, no, eso no, está bien lo que dices, pero no cuando viene de Venezuela, porque él es un dictador. ¿Por qué se habla tan mal de él? Si me da la impresión que usted está de acuerdo con muchas de las políticas. Sí, vamos allí. ¿Qué piensa usted que? Yo la digo al revés. Sería bueno que nosotros conozcamos por qué en Europa se piensa eso de Chávez, No, eso de los es que... populismos en general. Bueno, Bueno, Sí, quiero, vamos. no sé, que su pregunta personal. No, bueno, cambiando un poco de tema, pero igual relacionado un poco. De lo que usted hablaba del eurocentrismo, bueno, de sus tiempos hasta ahora no ha cambiado mucho en realidad. Yo estudié en Chile y toda la educación media todavía sigue enfocada en lo que es Europa y todo lo que es la historia universal en realidad es historia de Europa. Entonces, en ese sentido, las cosas no han cambiado mucho. Y tampoco, bueno, no habla mucho de Latinoamérica. Si se habla de historia, se habla a lo más de historia de Chile. Pero muy poco se conoce de la historia de México, de Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, y ya llegando acá a Noruega, lo que se habla de Latinoamérica es prácticamente nada. Si uno estudia, por ejemplo, pensamiento político, no va a estudiar ningún pensador latinoamericano en absoluto. En filosofía tampoco. Y ahora estoy tomando una materia que se llama política de desarrollo. Y esto de la teoría de la dependencia es como casi una anécdota que se cuenta. Como, bueno, y hubo una teoría en Latinoamérica que decía esto y esto. Pero bueno, y pasamos al próximo PowerPoint. Entonces, todavía sigue este enfoque eurocentrista, y no solamente respecto a Latinoamérica, sino que a toda la región del mundo, qué sé yo, como usted contaba, cultura milenaria como China, India, los árabes, tampoco se toman en cuenta. Entonces, bueno, desde su tiempo hasta ahora no ha cambiado mucho, y pese a que estas teorías aparecieron, tampoco había un gran cambio, por lo que yo he visto. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿usted cree que ahora en adelante puede haber un punto de partida o algo que pueda hacer empezar este cambio de orientación del mundo hacia Europa o del mundo hacia Occidente, Europa y Estados Unidos, y inversa? Bueno, está la pregunta. ya para cerrar entonces, a ver si logramos también como redondear lo dicho hasta acá. La idea un poco central de hoy era también ubicar los retos y cuál puede ser nuestra labor desde acá, desde un país como Noruega, al momento de estudiar América Latina.
Entonces, mi pregunta en concreto sería esa, o sea, ¿cuáles son esos retos? ¿Por dónde nosotros deberíamos iniciar esa nueva forma de estudiar América Latina desde Europa, teniendo en cuenta lo dicho hasta acá? Mira, voy a responder rápido las dos preguntas desde el horizonte de tu tercera pregunta. Hace poco se presentó un libro muy interesante en México y el autor dice: Hugo Chávez en realidad no es una persona, es un fantasma, como el fantasma de Marx de Derrida. Es un fantasma que cuando pierde fuerza se le da un nuevo motivo para que exista. Eso es el fantasma de lo perjudicial, de lo negativo, de lo que no hay que imitar, pero tiene que existir. Porque entonces, si en México hay un líder popular que se llama Andrés Manuel López Obrador y alguien dice es como Chávez, se liquidó. Pues si sirve el fantasma para liquidar a cualquiera, porque es el mal mismo. Y aunque Chávez no sea el fantasma, no importa, el fantasma se sigue construyendo. Y si hace cosas buenas, no importa, el fantasma debe existir. Lo hace Enrique Krause, un intelectual mexicano que a los servicios de Estados Unidos pues construye continuamente el fantasma para que nadie se olvide. Necesita el sistema ese tipo de fantasma para entonces poder luchar contra las causas realmente populares. El tema de la droga, desde hace 30 años, fue planteado como Estados Unidos, y sobre todo cuando en el 89 se cayó la Unión Soviética, ahora no tenían enemigo. La droga es el enemigo que hay que batir, y con lo cual ocupan todo militarmente América Latina, pero claro, 11 bases norteamericanas en torno a Venezuela, que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. No vengan a engañar, ni es ni Venezuela, es el petróleo, porque el fantasma tiene que estar bien inflado para que cuando se produzca la invasión que se va a producir para lograr el petróleo, todos digan, por supuesto, tenía que caer el dictador, que era el fantasma. Es una maniobra. Y lo más pernicioso es que toda la izquierda europea cree en ese fantasma. Son unos ingenuos. Los Entonces, europeos. ¿cómo? Los europeos. La izquierda en general, hay muy poquitos que se dan cuenta de la maniobra. Han apoyado la destrucción de Libia, y lo que le interesaba a Sarkozy apropiarse el petróleo porque el tirano de Libia les exigía demasiado regalía, y Libia era el país más desarrollado del mundo árabe, con mayor porcentaje de investigación de universidad, $17.000 per cápita. Egipto está empobrecido y nunca tiraron abajo a Mubarak, que era un dictador igual que este hombre. Yo no lo voy a defender por demócrata, pero voy a defender que no tienen derecho a meterse. Entonces se crean, hay que ver el mecanismo de los medios de comunicación que se cree el enemigo, y después cuando usted lo tira, la opinión pública está en favor. ¿Quiénes? De Estados Unidos, de Europa, que es el fuerte. Los demás partes no se los creen, pero estamos en eso. Ese es el punto. El segundo, no hay cambios. Yo creo que sí. Hay en todas las culturas y en la tierra un cambio de fondo que es como una especie de mar de fondo que en las olas de la superficie no se ve. Por ejemplo, Congreso Mundial de Filosofía en Corea, y presentaron ellos, los coreanos, 2 tomos. La primera historia de la filosofía en Corea, igual que esto. Ellos también lo presentaron. Y es la primera vez que sale una historia de la filosofía en Corea. Pero lo mismo está pasando en China, que están recuperando el confucianismo y sus cosas. Y los árabes también están repensando sus temas. La África Bantú tiene una filosofía Bantú que está replanteando. Yo lo que estoy viendo es que en todas partes están surgiendo cosas. Ahora, más que eso, la emergencia de la China y la India son hechos mayores. Son industrial y económico. La China se ha pasado al segundo nivel y ya produce más autos que Estados Unidos. Y en 15 años va a pasar a ser el primer potencia industrial del mundo. Y entonces es un hecho que ya no se va a poder ocultar. Entonces hay un cambio. Y esa gente por ahora están aprendiendo. O
recuperando su historia que ellos mismos la han olvidado por el eurocentrismo de sus propias élites coloniales. ¿No? Hay yo tengo un trabajo sobre transmodernidad y digo, vamos al fin de la modernidad, no de las muchas modernidades. La modernidad la vamos a dejar atrás, pero eso se construye desde una revalorización de la propia cultura primero. Hay que decirlo, lo latinoamericano es valioso. Y tú dices, nadie nos hace caso, por supuesto. ¿Y por qué no va a hacer caso? Si no tenemos quién presente. Pero cuando yo tengo la experiencia empírica, cuando voy a Harvard, donde he sido profesor un semestre, y enseño lo que les he dicho a ustedes, me dicen los alumnos, ¿y por qué esto no lo enseñaron? Como protestando, diciendo, pero si es verdad que soy eurocéntrico y no me lo han enseñado. Y yo les digo, ¿y usted cree que se lo van a enseñar? Pues no, avíspense y póngase las pilas, ¿no? Es decir, yo sé empíricamente que no me lo pueden refutar los profesores europeos. El profesor Appel, maestro de Habermas, cuando llegó a México, me dijo, ¡oh, qué bonito México! La primera vez que estoy en un país del tercer mundo. Y estaba por retirarse, tenía 65 años. Digo, pues claro, este hombre ignora casi todo. Conoce Alemania y Estados Unidos, nada más. Y Habermas conoce Estados Unidos y Alemania, y desde ahí habla todo. Ni siquiera Francia. Y cuando lo invitamos a discutir, dijo, no estoy preparado. Y es honesto, no está preparado. Se hizo un viaje por América Latina y le dijo a Apple, no entiendo América Latina. Y Apple me lo dijo a mí. Puedes decir, no nos entienden. ¿Cómo va a cambiar la cosa? Y que tú te prepares y se lo digas. Porque somos los primeros. Ahora, yo soy lo que estoy rompiendo el muro ahí como un pobre obrero haciendo un hueco en el muro. Y entonces ya mis alumnos pueden entrar. Cuando uno dice, voy a estudiar, tengo que ir a Alemania. Bueno, consíguete la beca, se la consigue a Frankfurt. Bueno, entonces le escribo a Jonet, mira, un alumno mío querría estudiar contigo. Y Jonet dice, venga, ya mi nombre vale. Ay, bueno, yo ya soy una realidad. Pero ¿y si no hay otro? Y no hay otro. ¿Por qué? Porque están repitiendo los europeos y no le hacen caso. En cambio, cuando uno deja de repetirlo, les duele, pero ya empiezan a hacer caso porque los alumnos, ustedes, le empiezan a hacer malas preguntas a los maestros. Dicen esto, ¿qué le parece? No sé nada. Lo dijo tal profesor. ¿Quién es ese? Mire, ha hecho tal cosa. Ah, no lo conozco. Bueno, hágame un trabajo, informe lo que hace. Entonces el alumno hace un trabajito, se lo presenta y empieza a conocerlo. Todos los alumnos. Ahora, después que ya lo conoce, ya es distinto. Mis alumnos van a Alemania o a Estados Unidos y no van ahí como yo llegué a preguntar a los maestros qué significa la fenomenología de Sartre, y estaba Sartre en París, alumno de Paul Ricoeur, ir a su casa, y yo era un latinoamericano, mon ami latinoamericano, me decía Paul Ricoeur. Y yo era un alumnito, y no tenía nadie que me hubiese precedido, y tenía que aprender todo. Mis alumnos van a un seminario en cualquier parte, y en la primera sesión del seminario pueden intervenir, porque saben de qué están discutiendo. Y además críticamente, y lo ponen en problemas. Y cuando ven que viene un tipo de México que sabe lo que está diciendo, dicen, ¿y quién fue su maestro? Tal. Ah, entonces ya tienen que tomar con más respeto, no al maestro, sino al alumno. Ustedes son nuestras bocas que hablan. Está cambiando la situación. Pero es muy inicial, 1%, no se siente. Y bueno, la historia empieza así, pero más rápido por esto, por la emergencia de la China, la India y de América Latina, en el BRIC. Empieza por Brasil. Apagaron la luz. Y Brasil es la B del BRIC. ¿Y qué hizo? ¿Quién lo construyó a Brasil? Yo no he hablado nada, pero lo hizo un obrero metalúrgico, que no es ni un intelectual, ni un profesional, ni un universitario, Lula. Y Lula fue criticado por la izquierda porque no era revolucionario, por la derecha porque era un obrero, que cómo va a ser presidente. Cardoso sí que era un intelectual,
Y Lula ha mostrado que Cardoso es un pésimo político y él es realmente un político de nivel mundial. Entonces Lula sale con el 83% de la opinión pública. Yo creo que no lo ha hecho ningún presidente de la historia, ni Napoleón. En serio, salir con ese porcentaje es brutal. Bueno, ¿Se dan cuenta? Entonces hay cosas que están cambiando. No hay que ser tan negativo. Claro que tampoco tan optimista. Hay que ser realista crítico. bueno, queremos agradecerle al profesor Fabián y al profesor Enrique Lucio por la tarde de hoy, que se nos ha ido suficientemente bien, digamos, ocupados en el tema de América Latina y esta nueva forma de ver la historia. Creo que Tobías tiene algo para ustedes, ¿cierto? I'm sorry, can I just ask one question? My question is more the historical one about South American independence. And I would like to know if you can comment on the role of Freemasonry and the Masons on South American independence. And, Freemasons. Los masones. Freemasons. and I mean, to what degree it was influenced from Europe, and also the statement that Latin America went from Spanish and Portuguese colonization to first British, then American. From United States. Yo lo que sugiero es que puedan tomar esa pregunta así en un diálogo personal